8:16 de la mañana. La aprobación a la gestión del presidente Ollanta Humala se ha desplomado en julio y se ha ubicado en su peor nivel en lo que va de su mandato. La última encuesta revela que la polémica elección de autoridades en el Congreso y la percepción que se tiene de que no cumple sus promesas habrían provocado la drástica caída del jefe de Estado. Del Calcado y le días complicados, días de crisis. Ese parece ser el momento por el que atraviesa el presidente Ollanta Humala, quien continúa con una alarmante caída en las encuestas. Bueno, que son fotografías del momento, como siempre se dice cuando se comentan las encuestas. Creo que es parte de una sistemática campaña de demolición contra el gobierno desde hace bastantes meses. Ha habido una serie de imputaciones al gobierno, muchas de ellas falsas. Así respondía el jefe del gabinete ante la ausencia del presidente en Lima. Lo cierto es que los últimos acontecimientos políticos han ubicado a Humala Tazo con un 33% de desaprobación a nivel nacional, según Ipsos Perú, y con 32% según GFK. No es la primera vez que el gobierno tiene estos episodios de encuestas, que vamos a remontarla seguramente con más trabajo honrado, sobre todo, más trabajo decente, que es lo que plantea el gobierno. Ambos estudios revelan que las principales razones de la desaprobación presidencial son la falta de cumplimiento de sus promesas, la inseguridad ciudadana y la corrupción en el gobierno. También figuran como razones de desaprobación el alza de los precios y el nombramiento de gente inadecuada en cargos públicos. El Congreso y el Poder Judicial tampoco se salvan. El primero tiene un 86% de desaprobación, mientras que el segundo un 81%. Y el jefe del gabinete, Juan Jiménez, culpó a la oposición por la nueva caída en las encuestas del jefe de Estado. Antes de participar en la carrera 5K, Jiménez afirmó que hay una campaña sistemática para desestabilizar al gobierno. El informe con las imágenes de Carlos Laguna. Una vez más, Juan Jiménez debe correr para solucionar los problemas del gobierno. El jefe de gabinete explicó que la caída en el nivel de aprobación del presidente Ollanta Humala, según señalan las encuestas de Ipsos Apoyo y GFK, no se debe a los alarmantes niveles de inseguridad ni a las promesas incumplidas, sino a otros motivos. Sí, bueno, hemos visto lastimosamente una campaña sistemática de la oposición, temas muy duros que hemos tenido que recibir en estos últimos 6 meses. Juan Jiménez también contribuyó a avivar el incendio generado por las designaciones en el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Él responsabilizó abiertamente a Rolando Sousa y al fujimorismo de estos problemas. Aquella persona que desprecia la Constitución, que dice que un golpe de Estado es legítimo, como lo ha dicho el señor Sousa, no merece ser magistrado del tribunal. Y creo que el gran detonante, y quiero decirlo enfáticamente, el gran detonante de todo esto es el fujimorismo. Gracias. El jefe de gabinete también negó que el presidente Ollanta Humala haya cometido alguna injerencia en el Congreso cuando pidió a Rolando Sousa y a Pilar Freitas dar un paso al costado y señaló que el legislativo es el único que puede tomar decisiones en este tema. La expectativa del Ejecutivo es que se haga una nueva elección, que se designen. Eso tendrá que determinarlo el Congreso. Nosotros no vamos a entrar al espacio de competencias del Congreso. El jefe de gabinete aclaró además que por problemas de agenda, el presidente Ollanta Humala no se reunió con Enrique Capriles. Juan Jiménez declaró antes de participar en la carrera 5K, junto con el jefe de la unidad de diálogo, Vladimiro Guarok, así como instituciones castrenses y diversas delegaciones de provincias. Lourdes Paucar, Canal N. Ahora vamos a presentar las declaraciones del jefe del gabinete, Juan Jiménez, quien ha culpado a la oposición por esta baja en las encuestas del presidente Ollanta Humala. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, afirmó que la baja de popularidad del presidente Ollanta Humala, quien posee un 32% de aprobación según GFK, se debe a la campaña en contra que viene ejecutando la oposición. Luego de las sistemáticas campañas, ¿no es cierto?, que hemos tenido en estos meses, vinculado a supuestas reelecciones, el asunto Repsol, en fin, una serie de hechos que pusieron en vitrina básicamente la agenda de la oposición, ha generado seguramente esta percepción en la opinión pública. Pero quiero decirles, es culpa de las campañas, evidentemente, ¿no? El primer ministro descartó cualquier injerencia por parte del jefe del Estado en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Es el presidente Ollanta Humala
el que hace que se reconduzca todo este proceso. Pero quiero decirles que el presidente ha estado muy sensible en este problema y finalmente es el que ha planteado la necesidad de una nueva elección de funcionarios. Jiménez consideró que el fujimorismo provocó la crisis política desatada tras la elección de los integrantes del Tribunal Constitucional. Digamos, en el caso del Tribunal Constitucional hay que reunir perfiles democráticos, perfiles y ejecutoria democrática. Y en el caso concreto de uno de los candidatos, el señor Sousa, no reunía esos perfiles, por supuesto. Siempre entiendo, este grupo parlamentario buscó imponer a esta persona en todo el proceso y creo que el gran detonante, y quiero decirlo enfáticamente, el gran detonante de todo esto es el fujimorismo. Además, reafirmó la alianza del gobierno con el partido Perú Posibilista y señaló que el líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, fue recibido por un embajador del Servicio Diplomático del Perú, porque el presidente Ollanta Humala tenía en agenda encabezar la reunión del Consejo de Ministros en Puno. ¿Y en algún momento el presidente Ollanta Humala no planea reunirse con Capriles realmente para escucharlo como presidente de una nación? Mire, esas eventualidades se darán en su momento, no podemos decir qué va a pasar más adelante. Lo que les puedo decir es que nosotros tenemos una agenda, ha ido todo el gabinete a Puno. No solo hay que culpar a la oposición, hay que ver qué errores se han cometido. Por otro lado... Las noticias, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, consideró que el ex parlamentario fujimorista y su elección como magistrado del Tribunal Constitucional causaron la crisis política en el Parlamento. Hay que preguntarse qué es lo que detona esta crisis. Esta crisis la detonan candidatos que no reunían los requisitos, ¿no es cierto? Concretamente hay un candidato que ha defendido una posición golpista, que ha repudiado los derechos humanos, que ha defendido unas posiciones antidemocráticas. Eso es lo que ha conmocionado a la opinión pública, lo que ha generado el rechazo de la comunidad, el rechazo de los peruanos, frente a una persona que no reunía los pergaminos para poder asumir la defensa de la Constitución. Aquella persona que desprecia la Constitución, que dice que un golpe de Estado es legítimo, como lo ha dicho el señor Sousa, no merece ser magistrado del tribunal. Y eso es lo que el presidente de la República ha planteado. Él es el que le formula este llamado a la opinión pública y al país para que se restablezca, digamos, en este caso, la constitucionalidad del país. Y bueno, hemos visto lastimosamente una campaña sistemática de la oposición, temas muy duros que hemos tenido que recibir en estos últimos 6 meses, repito, una campaña sistemática, temas diversos y que... ¿Qué parte de la oposición ha sido más dura esta campaña? Bueno, no voy a señalar ahora para no generar los dimes y diretes usuales. Lo que sí les puedo decir es que el gobierno... No, yo no voy a entrar en ese terreno. Sí, ciertamente hay fuerzas políticas que están buscando permanentemente afectar la estabilidad del gobierno. El gobierno sigue firme, el gobierno sigue trabajando. Nosotros estamos trabajando por el país, repito, con los valores y principios que este gobierno inspira, que están vinculados al trabajo sistemático, a la honradez, a hacer las cosas bien. Muy bien, vemos ahí, al presidente del Consejo de Ministros, que estaba haciendo referencia a las bajas en las encuestas del presidente Ollanta Humala y habla de una campaña de desprestigio en contra del presidente Ollanta Humala y él asegura que por eso ha bajado la aprobación del jefe del Estado. Eso la verdad es ser un poco soberbio y no darse cuenta de lo que está sucediendo en realidad. Quiere encontrarle explicaciones a la baja popularidad. Son las 7. El Ejecutivo espera que el Congreso realice una nueva elección de los miembros del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo. Así lo afirmó el jefe del Gabinete Ministerial, Juan Jiménez Mayor. Y al referirse a los resultados de las últimas encuestas que registran una baja en la aprobación presidencial, denunció que un grupo de opositores trata de dañar la imagen del gobierno. El primer ministro Juan Jiménez Mayor señaló que fue la postulación de Rolando de Sousa al Tribunal Constitucional la principal causa de la crisis generada tras la elección de los miembros de este organismo y la Defensoría del Pueblo, llevada a cabo en el Congreso. Aseguró que Sousa no reunía los requisitos para ocupar este cargo. Esta crisis la detonan candidatos que no reunían los requisitos, ¿no es cierto? Concretamente hay un candidato que ha defendido una posición golpista, que ha repudiado los derechos humanos, que ha defendido unas posiciones antidemocráticas. Aquella persona que desprecia la Constitución, que dice que un golpe de Estado es legítimo, como lo ha dicho el señor Sousa, no merece ser magistrado del tribunal. El premier responsabilizó de estos hechos a la bancada fujimorista y su insistencia en la postulación de Sousa. Siempre entiendo, este grupo parlamentario buscó imponer a esta persona en todo el proceso y creo que el gran detonante, y quiero decirlo enfáticamente, el gran detonante de todo esto es el fujimorismo. Adelantó que el Ejecutivo espera una nueva elección de dichas autoridades. Hay una nueva elección, hay un nuevo proceso,
un proceso en el cual esperamos que tengamos las mejores personas para ocupar estos cargos. Eso es lo que ha planteado el presidente de la República. Tras las últimas encuestas indicó que hay grupos opositores que tratan de dañar la imagen del gobierno. Lastimosamente una campaña sistemática de la oposición, temas muy duros que hemos tenido que recibir en estos últimos 6 meses. Ciertamente hay fuerzas políticas que están buscando permanentemente afectar la estabilidad del gobierno. El gobierno sigue firme, el gobierno sigue trabajando. El primer realizó estas declaraciones tras su participación en la Maratón 5K por el Diálogo, en conmemoración al primer aniversario de gestión de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, la cual contó con la participación de 3.500 personas. Bueno, ayer, Carolina, del día domingo, creo que el presidente, cuando estaba leyendo los diarios, hay algo que le ha hecho cambiar la cara. ¿Por qué? Porque su popularidad ha alcanzado la cifra más baja de su mandato. Según GFK, posee solamente 32% de aprobación. Dedicó el día para correr. El primer ministro Juan Jiménez Mayor encabezó la Maratón 5K en el centro de Lima. Luego se trasladó hasta el Campo de Marte, en donde decidió brindar declaraciones, y es que según la última encuesta realizada por GFK, la aprobación del presidente Ollanta Humala cayó 7 puntos a comparación del mes pasado. Veamos la tabla. En julio del 2012, la desaprobación del presidente Humala llegó a 55% y la aprobación a 36%. Un año después, la desaprobación del mandatario es de 61%, mientras que un 32% aprueba su gobierno. Esta es la cifra más baja desde que inició su mandato. Son fotografías del momento, como siempre se dice cuando se comentan las encuestas. Creo que es parte de una sistemática campaña de demolición contra el gobierno desde hace bastantes meses. Han habido una serie de imputaciones al gobierno, muchas de ellas falsas, que solamente eran de partes interesadas para desprestigiar al gobierno. Asimismo, el premier señaló su posición sobre la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, que se reunirá el día de hoy para analizar la posibilidad de una sesión extraordinaria del Pleno para atender la declinación de las autoridades elegidas para el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Esperamos que se emita la solución que esperamos en el país, que es la nueva designación de funcionarios. Creo que eso es lo importante. Además, calificó a Rolando Souza como defensor del golpe de Estado de 1992 y que no cumple los requisitos para formar parte del Tribunal Constitucional. Bueno, y Víctor Isla, después, a pesar de que vemos estos resultados que definitivamente no han favorecido al presidente de la República, que ha dicho, no se puede derogar a las personas elegidas. Imagínense, vamos a ver qué es lo que dice la Junta de Portavoces. Estaremos atentos a la sesión del Congreso de esta mañana a partir de las 10 u 11 de la mañana. Vamos a una pausa. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, aseguró que el gobierno ha ejecutado el 74% de la hoja de ruta presentada por el presidente Ollanta Humala en las elecciones del 2011. En Cuarto Poder, Jiménez Mayor consideró que es difícil pensar que se pueden cumplir todas las acciones que se ofrecen. En el tema del narcotráfico, señaló que este es el primer año en el que el Estado invierte en erradicación por decisión del primer mandatario, y asimismo mencionó que se han aprobado importantes leyes para la lucha contra la delincuencia, como la de pérdida de dominio, crimen organizado, y finalmente adelantó que para fines de año se realizará la licitación para la construcción del Aeropuerto Internacional del Cusco, promesa que hizo Ollanta Humala en el 2012. Es a veces difícil pensar que se pueden cumplir todas las acciones que se ofrecen. En este caso, un gran porcentaje de los compromisos presidenciales del 2012 se han cumplido. ¿Cuál sería el porcentaje, más o menos? Mire, vamos a hablar de la hoja de ruta, por ejemplo. En la hoja de ruta nosotros tenemos un seguimiento aquí técnico a nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros. El 74% de la hoja de ruta, por ejemplo, está cumpliéndose. Y los pactos entre caballeros, por lógica, se hacen entre caballeros. Eso debe quedar claro. Los pactos entre caballeros se hacen entre caballeros. Y es curiosa esta alianza del gobierno con Perú Posible, porque los están arrastrando en el afán de mantenerse en el control del Congreso, los están arrastrando a aceptar chantajes, presiones y a quedar muy mal con los ciudadanos. Vamos a la siguiente información.
Francisco Eguiguren, recientemente nombrado para integrar el Tribunal Constitucional, envió el viernes una carta a la Oficialía Mayor del Congreso para comunicar su disposición de dejar el cargo. Este anuncio fue hecho por el jefe del gabinete, Juan Jiménez. Veamos lo que dijo. El planteamiento concreto, por ejemplo, en el caso del doctor Eguiguren, es que él no comparte para nada la posibilidad de estar en un escenario con esta persona en el Tribunal Constitucional, y por ese motivo ha planteado la posibilidad de una declinación que el Congreso de la República tendrá que meritar en su momento. Esperamos que el planteamiento del presidente sea escuchado y exhortamos a aquellas personas que están ya designadas y que tienen esta función, que por el bien del país hagan lo que tienen que hacer. Defensora del pueblo, Premier, ¿cómo va a quedar eso? Bueno, esperamos también las mismas circunstancias que acabo de señalar. Esta ruta de salida que se plantea generaría que el Congreso de la República pueda tomar una posición. Lo que ocurre en este momento es que ya los nombramientos han sido realizados, la elección ya se realizó, está inclusive publicado en el Diario Oficial, y lo que corresponde ahora es que cada persona tome esa decisión. La exhortación está planteada y esperamos que eso se realice. Yo soy respetuoso de la persona. Nuestro primer artículo de la Constitución habla del respeto a la persona humana y a su dignidad. No se derogan nombramientos, se derogan leyes. Está en la decisión de los magistrados, se asume o renuncia. Y el premier Juan Jiménez se ha pronunciado sobre la caída de la popularidad del presidente Ollanta Humala. También se ha referido a la crisis generada por esta elección cuestionada de los magistrados del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Como parte de una campaña de demolición, calificó el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, la baja en los niveles de aprobación del presidente Ollanta Humala, quien registró 33 puntos en Ipsos Perú y 32 en GFK, porcentajes más bajos desde que inició la gestión presidencial. Creo que es parte de una sistemática campaña de demolición contra el gobierno de hace bastantes meses. Ha habido una serie de imputaciones al gobierno, muchas de ellas falsas, que solamente eran de partes interesadas para desprestigiar al gobierno. Asimismo, indicó que no se pudo coordinar un encuentro con el líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, en su visita al Perú, por mantener otro tipo de compromisos impostergables. El señor Capriles llegó en un día en donde teníamos previsto hace bastante tiempo un Consejo de Ministros en Puno. En este Consejo de Ministros hemos aprobado inversiones por más de 4.500 millones de soles en obras de infraestructura para la región, y esto lo que plantea es un escenario de progreso. Sobre la elección de los representantes del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, indicó que es necesaria la revisión del proceso y que el Ejecutivo espera una nueva votación. Lo que ha planteado el presidente es la preocupación, recogiendo, digamos, el descontento de la ciudadanía sobre un proceso que no ha sido transparente. Repito lo que señaló el presidente de las personas que no reunían los requisitos idóneos para estos cargos, y lo que ha motivado que se reconduzca el procedimiento y se reconduzca la elección de los magistrados. Jiménez Mayor brindó estas declaraciones al término de su participación en la carrera 5K por el diálogo, que tiene por objetivo la solución de conflictos a través de la comunicación. 2 de la tarde con 30 minutos nos enlazamos con la plataforma de radio, declara el jefe del gabinete, Juan Jiménez. Han presentado su renuncia al gabinete el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, y la ministra Carolina Trivelli de Desarrollo e Inclusión Social. Se trata de una renuncia por temas estrictamente personales. Ellos venían trabajando muy duro en el gabinete, realizando las tareas que el presidente planteó en cada una de las carteras. Se había conversado con ellos hace algunos meses, casi un año, para efectos de que, digamos, continúen en el gabinete pese a los temas personales que ellos plantearon en su momento al presidente, y ha llegado el momento ya de formalizar esto luego de que se han cumplido algunos elementos o tareas que el presidente les encargó. Estamos, la verdad, muy contentos del trabajo que han realizado ellos, muy satisfechos, y por supuesto que los vamos a extrañar. Son dos excelentes ministros en cada una de las carteras, y esto se va a operativizar en los próximos días, ¿no? De acuerdo. ¿Esto significa, ministro, que habrá otros cambios también a partir de estas dos renuncias ya anunciadas antes internamente?
Bueno, mire, los ministros siempre estamos en evaluación y siempre estamos sujetos a la decisión del presidente. Él es el que nos da la confianza y solamente con él es que se realizan estos aspectos vinculados a los cambios, evidentemente. Lo que le puedo decir es que tenemos las renuncias en este momento de dos grandes ministros del gabinete y el cambio, digamos, en esta cartera se va a realizar antes del 28 de julio. Antes del 28 de julio. Muy bien, ministro, gracias por esta comunicación. Bueno, encantado. Muy amable, el ministro Jiménez Mayor. Y ya es oficial entonces, justamente cuando se estaba descartando el... Bien, que escuchamos al jefe del gabinete de confirmar a RPP Noticias las renuncias del ministro de Comercio Exterior, José Luis Silva Martinot, que por cierto ya este rumor ya había circulado desde muy temprano, la renuncia de la ministra Carolina Trivelli, ambos por razones estrictamente personales. El cambio se dará antes del 28 de julio. No se descartan otros cambios en el gabinete. Lo último, el premier Jiménez Mayor confirmó la renuncia de los ministros de Comercio Exterior y la ministra Carolina Trivelli. Vamos a los titulares. Y la otra noticia importante del día que nos ha sorprendido a todos es la confirmación de la renuncia de los ministros de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot, y de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli. El anuncio fue hecho por el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, en una comunicación con RPP Noticias. Explicó que ambas divisiones responden a razones estrictamente personales. Cabe destacar que los rumores sobre las renuncias en el gabinete venían circulando desde muy temprano. La juramentación de los nuevos ministros se realizará a las 6 de la tarde en Palacio de Gobierno. El día de hoy han presentado su renuncia al gabinete el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, y la ministra Carolina Trivelli de Desarrollo e Inclusión Social. Se trata de una renuncia por temas estrictamente personales. Ellos venían trabajando muy duro en el gabinete, realizando las tareas que el presidente planteó en cada una de las carteras. Se había conversado con ellos hace algunos meses, casi un año, para efectos de que, digamos, continúen en el gabinete pese a los temas personales que ellos plantearon en su momento al presidente, y ha llegado el momento ya de formalizar esto luego de que se han cumplido algunos elementos o tareas que el presidente les encargó. Estamos, la verdad, muy contentos del trabajo que han realizado ellos, muy satisfechos. Y por supuesto que los vamos a extrañar, son dos excelentes ministros en cada una de las carteras. Y esto se va a operativizar en los próximos días, ¿no? Y el cambio, digamos, en esta cartera se va a realizar antes del 28 de julio. Tornar acá al Perú porque, como se sabe, una información sin duda, se podría decir así, ha remecido al gabinete la renuncia de ya el ex ministro de Comercio Exterior, José Luis Silva, y también de la ministra Trivelli. En la línea telefónica se encuentra el premier Juan Jiménez para confirmar esta información. Premier, buenas tardes y bienvenido a N Noticias. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ministro, bueno, sin duda esta información da que pensar que de todas maneras antes del 28 de julio iba a haber algunos cambios en el gabinete. Quería por favor que usted nos confirme. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente, para confirmarles la renuncia de los ministros José Luis Silva de Comercio Exterior y Turismo y Carolina Trivelli de Desarrollo e Inclusión Social. Ellos han formalizado esta mañana su renuncia. Lamentamos muchísimo que haya tomado esa decisión, que es una decisión de carácter personal. Desde hace meses ellos venían planteando una serie de, digamos, la posibilidad de dejar el gabinete básicamente por temas personales. El presidente, no obstante, le pidió que se resuelvan algunos temas y encargos puntuales que han venido cumpliendo. Son dos ministros muy importantes del gabinete que han desarrollado una estupenda labor, han hecho un trabajo muy importante para el país, motivo por el cual se les va a reconocer por su desempeño. Creo que el trabajo ha sido un trabajo muy importante, ¿no?, para el país.
Ahora, ¿qué es lo que viene, Premier? Porque sin duda este vacío que deja el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, y el trabajo que había desarrollado la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, deja un vacío grande en el gabinete. Usted, tengo entendido, había afirmado que no había sido por otro tipo de motivaciones, por alguna riña dentro del gabinete, sino más bien por temas personales. Ahora, quería usted que nos confirme también si es que hay otro ministro, pues, que también ha pedido su renuncia, como es el caso del ministro Peirano. No quiero confirmar nada sobre el particular. Lo único que les puedo decir es que las cartas de renuncia de los ministros Silva y Trivelli ya han sido formalizadas al señor presidente. En este momento se está evaluando las posibilidades de cambio y algunas propuestas que se han planteado. Directamente quiero decirles que hemos propuesto a Magali Silva, la actual viceministra de la Producción, para que se encargue de la cartera de Comercio Exterior y Turismo. Es una propuesta que el presidente en este momento está evaluando y esperemos que este cambio se realice en los próximos días. Todavía ellos van a seguir ejerciendo el cargo hasta que se haga el relevo como corresponde en juramento en el Salón Dorado del Palacio de Gobierno. Esto podría ocurrir antes del 28 de julio, ministro, ¿no? Sí, eso quiero confirmar. De todas maneras, antes del 28 de julio, todo está tranquilo, los ministros siguen trabajando en sus puestos, hasta el último minuto seguirán haciéndolo, y por supuesto todo el gabinete lo seguirá haciendo. Quiero decirles que mañana, además, mañana 23 de julio, el gabinete que presido cumple ya un año de servicio al país, de compromiso por el país con el presidente Humala, y creo que es una noticia importante también para la gobernabilidad, el hecho de la permanencia, el hecho de que sigamos políticas claras en beneficio de los peruanos más necesitados, sobre todo, que es lo que está haciendo el gobierno actualmente. Permanencia que usted también va a ocupar, Premier, porque se decía que usted podría ir como embajador de Perú a España. ¿Usted va a permanecer en su cargo? No, fíjese, yo descarto absolutamente esa hipótesis que la he visto en algunos medios. Nosotros seguimos trabajando, tenemos la confianza del presidente, lo haremos hasta el último momento que el presidente nos señale que ya es necesario dar un paso al costado. Por el momento quiero decirles que seguiremos apoyando al gobierno. Bien, muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes, hasta luego. Muy amable. Ha sido el Premier Juan Jiménez entonces quien ha confirmado la salida del ministro de Comercio Exterior y Turismo José Luis Silva y también del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Carolina Trivelli, pues debido a temas personales, y el Premier ha afirmado que continúa en su cargo y no va a ir como embajador de Perú en España. Volvemos entonces. Bien, volvemos con más informaciones aquí en Noticias. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, confirmó la renuncia al gabinete de los ministros José Luis Silva, de Comercio Exterior, y Carolina Trivelli, de Inclusión Social, por razones personales. Adelantó que antes del 28 de julio se nombrará a sus reemplazos y que el presidente de la República, Ollanta Humala, ya maneja algunos nombres. Jiménez Mayor refirió que ambos funcionarios seguirán trabajando hasta que sus sucesores juramenten en Palacio de Gobierno. Asimismo, descartó que vaya a dejar la jefatura del gabinete ministerial para asumir la embajada de Perú en España. Sobre una posible renuncia del titular de Cultura, Luis Peirano, Juan Jiménez dijo que no se pronunciará al respecto porque no ha recibido ninguna información. Finalmente, recordó que mañana cumplirá un año al frente del Consejo de Ministros y es una buena noticia para la gobernabilidad. Por primera vez para confirmarles la renuncia de los ministros José Luis Silva, de Comercio Exterior y Turismo, y Carolina Trivelli, de Desarrollo e Inclusión Social. Ellos han formalizado esta mañana su renuncia. Lamentamos muchísimo que haya tomado esa decisión, que es una decisión de carácter personal. Desde hace meses ellos venían planteando, en este momento se está evaluando las posibilidades de cambio y algunas propuestas que se han planteado. Directamente quiero decirles que hemos propuesto a Magali Silva, la actual viceministra de la Producción, para que se encargue de la cartera de Comercio Exterior y Turismo. Esperemos que este cambio se realice en los próximos días. Todavía ellos van a seguir ejerciendo el cargo hasta que se haga el relevo como corresponde en juramento en el Salón Dorado del Palacio de Gobierno. ¿Esto podría ocurrir antes? No descarto absolutamente esa hipótesis que la he visto en algunos medios. Nosotros seguimos trabajando, tenemos la confianza del presidente. Lo haremos hasta el último momento que el presidente nos señale que ya es necesario dar un paso al costado. Por el momento
quiero decirles que seguiremos apoyando al gobierno. Y por supuesto todo el gabinete lo seguirá haciendo. Quiero decirles que mañana, además, mañana 23 de julio, el gabinete que presido cumple ya un año de servicio al país, de compromiso con el país, con el presidente Humala, y creo que es una noticia importante también para la gobernabilidad, el hecho de la... Buenas tardes, esto es N Directo. ¿Qué pasa aquí y ahora? Vamos con información sobre las renuncias ministeriales. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, confirmó la renuncia al gabinete de los ministros José Luis Silva Martinot, de Comercio Exterior, y de Carolina Trivelli, de Inclusión Social, por razones personales. Adelantó que antes de 28 se nombrarán los reemplazos y que el presidente de la República, Ollanta Humala, ya maneja algunos nombres. Jiménez refirió que ambos funcionarios seguirán trabajando hasta que sus sucesores juramenten en Palacio de Gobierno. Asimismo, descartó que vaya a dejar la jefatura del gabinete ministerial para asumir la embajada de Perú en España. Sobre una posible renuncia del titular de Cultura, Luis Peirano, Juan Jiménez dijo que no se pronunciará al respecto porque no ha recibido ninguna información. Finalmente, recordó que mañana cumplirá un año al frente de la PCM y es una buena noticia para la gobernabilidad. Escuchemos sus palabras. Para confirmarles la renuncia de los ministros José Luis Silva, de Comercio Exterior y Turismo, y Carolina Trivelli, de Desarrollo e Inclusión Social. Ellos han formalizado esta mañana su renuncia. Lamentamos muchísimo que haya tomado esa decisión, que es una decisión de carácter personal. Desde hace meses ellos venían planteando, en este momento se está evaluando las posibilidades de cambio y algunas propuestas que se han planteado. Directamente quiero decirles que hemos propuesto a Magali Silva, la actual viceministra de la Producción, para que se encargue de la cartera de Comercio Exterior y Turismo. Esperemos que este cambio se realice en los próximos días. Todavía ellos van a seguir ejerciendo el cargo hasta que se haga el relevo como corresponde en juramento en el Salón Dorado del Palacio de Gobierno. Esto podría ocurrir antes del 28 de julio, ministro, ¿no? Sí, eso quiero confirmar. De todas maneras, absolutamente esa hipótesis que la he visto en algunos medios. Nosotros seguimos trabajando, tenemos la confianza del presidente, lo haremos hasta el último momento que el presidente nos señale que ya es necesario dar un paso al costado. Por el momento, quiero decirles que seguiremos apoyando al gobierno. Y por supuesto, todo el gabinete lo seguirá haciendo. Quiero decirles que mañana, además, mañana 23 de julio, el gabinete que presido cumple ya un año de servicio al país, de compromiso con el país, con el presidente Humala, y creo que es una noticia importante también para la gobernabilidad, el hecho de la permanencia, el hecho de que sigamos políticas claras. En otros temas, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, confirmó la renuncia al gabinete de los ministros José Luis Silva, de Comercio Exterior, y Carolina Trivelli, de Inclusión Social. Esto, según dijo, por razones personales. Adelantó que antes de 28 de julio se nombrará a su reemplazo y que el presidente de la República, Ollanta Humala, ya maneja algunos nombres. Jiménez Mayor refirió que ambos funcionarios seguirán trabajando hasta que sus sucesores juramenten en Palacio de Gobierno. Asimismo, descartó que vaya a dejar la jefatura del gabinete ministerial para asumir la embajada de Perú en España, como trascendió. Sobre una posible renuncia del titular de Cultura, Luis Peirano, Juan Jiménez dijo que no se pronunciará al respecto porque no ha recibido aún ninguna información. Finalmente recordó que mañana cumplirá un año al frente del Consejo de Ministros y es una buena noticia para la gobernabilidad. Para confirmarles la renuncia de los ministros José Luis Silva, de Comercio Exterior y Turismo, y Carolina Trivelli, de Desarrollo e Inclusión Social. Ellos han formalizado esta mañana su renuncia. Lamentamos muchísimo que haya tomado esa decisión, que es una decisión de carácter personal. Desde hace meses ellos venían planteando, en este momento se está evaluando las posibilidades de cambio y algunas propuestas que se han planteado. Directamente quiero decirles que hemos propuesto a Magali Silva, la actual viceministra de la Producción, para que se encargue de la cartera de Comercio Exterior y Turismo. Esperemos que este cambio se realice en los próximos días. Todavía ellos van a seguir ejerciendo el cargo hasta que se haga el relevo
como corresponde en juramento en el Salón Dorado del Palacio de Gobierno. Esto posa el panorama político porque los ministros de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, y de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, pues renunciaron a sus cargos. El jefe del gabinete aseguró que esto se debió a temas personales. Los eventuales cambios en el gabinete ministerial que se venían especulando desde hace semanas se comenzaron a concretar con las salidas de los ministros de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, y de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli. Si bien la renuncia de Silva Martinot significó una sorpresa para muchos, él explicó que desde hace un año ya había conversado con el presidente Ollanta Humala sobre su intención de dimitir al cargo. Aclaró que su salida se debe a temas personales y negó que esta responda a diferencias en el entorno del gabinete Jiménez. La visión que ha tenido él en relación a los proyectos de gastronomía, de mejora de las exportaciones, del turismo en el país, que ha sido muy importante en estos 2 años, encaminando al ministerio hacia una ruta muy interesante para el país. Otra que deja el cargo es Carolina Trivelli, quien fue la primera en estar al frente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, creado en el actual gobierno. Sobre la ministra cayó más de un cuestionamiento por algunas deficiencias detectadas en los programas sociales, tales como Pensión 65 y Juan Guarma. Sin embargo, según lo expresado por el propio presidente del Consejo de Ministros, su alejamiento del Ejecutivo se debió a temas estrictamente personales. El trabajo, por ejemplo, de Carolina Trivelli en relación a crear un nuevo ministerio, organizarlo, replantear un nuevo esquema de la agenda social a través de los programas sociales, el reimpulso que ha tenido esto en este gobierno es muy importante, ¿no? Los reemplazantes de Silva y Trivelli se conocerán antes del 28 de julio, aunque ya se vocea la actual viceministra de MIF e Industria, Magali Silva, para encabezar el Mincetur. El Ejecutivo no descartó que se puedan presentar otros cambios en el gabinete. Bienvenidos a la edición Noche de RPP Noticias. ¿Cómo estás, Armando? ¿Cómo estás, Mariela? Amigos, bienvenidos. Bueno, se confirmó la renuncia de Carolina Trivelli y José Luis Silva Martinot a sus respectivas carteras. No se descartan nuevos cambios en el gabinete a pocos días de cumplirse el 2.º año del gobierno de Ollanta Humala. Finalmente se confirmó el rumor. El primer ministro Juan Jiménez Mayor informó a través de RPP que tanto el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot, como Carolina Trivelli, titular del portafolio de Inclusión Social y Desarrollo, presentaron sus cartas de renuncia. Se trata de una renuncia por temas estrictamente personales. Ellos venían trabajando muy duro en el gabinete, realizando las tareas que el presidente planteó en cada una de las carteras. Momentos después, el propio Silva Martinot confirmaba la noticia. Bueno, yo descarto cualquier rumor. Los motivos de mi salida son estrictamente personales y profesionales, y como dije hace unos segundos, yo conversé con el presidente hace ya más de un año de la necesidad de salir. El presidente me pidió que lo acompañase, que continuara acompañándolo. Lo he hecho, y ya habiendo logrado los objetivos que nos habíamos trazado, he pedido dar un paso al costado. Horas antes, el ministro de Justicia, Daniel Figalo, afirmaba que el titular de Comercio Exterior había despachado con normalidad por la mañana con los demás ministros. No tengo ninguna información. Hemos estado en una reunión, como todos los lunes, con el ministro, dirigido por el presidente del Consejo de Ministros, y no tenemos ninguna comunicación al respecto. Tras conocer la noticia, el congresista Carlos Brus manifestó que sería prudente que también hubieran cambios en sectores difíciles como la cartera del Interior. El sector interior, por ejemplo, que es el que le ha costado la mayor cantidad de desaprobación al presidente, también ahí sería prudente que hubiera un cambio, ¿no? Por su parte, el parlamentario de Solidaridad Nacional, Martín Belaunde, sostuvo que estas renuncias vislumbran próximos cambios en el gabinete e ironizó con la frase luz verde al referirse al ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Me parece que va a haber una recomposición del gabinete, y si hay una recomposición del gabinete, tengo la sensación que no sería la única. Por ejemplo, el ministro de la luz verde quizás tenga luz verde para renunciar. Juan Jiménez no descartó que pudieran haber otros cambios en el grupo ministerial. La candidatura del presidente Ollanta Humala.
Y los ministros de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot, y Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, renunciaron a sus cargos. El jefe del gabinete ministerial, Juan Jiménez, afirmó que ambas dimisiones han sido por razones estrictamente personales. Fue el propio primer ministro quien dio los nombres de los renunciantes. Han formulado renuncia el día de hoy el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, y Carolina Trivelli, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Juan Jiménez Mayor descartó que las renuncias se deban a discrepancias. Bueno, en ambos casos son razones de orden personal. Ellos venían colaborando con el gobierno desde el inicio de la gestión del presidente Humala. Tenían, digamos, algunas condicionantes en el trabajo con el presidente. En realidad hace muchos meses que ellos venían planteando la posibilidad de la salida del gabinete. El presidente planteó algunos elementos o objetivos de trabajo que tenía que cumplirse. Y bueno, ha llegado el momento del cambio en el caso de estos dos ministerios. Por su parte, José Luis Silva Martinot, mediante un comunicado, confirmó su dimisión. Agradeció la oportunidad brindada por el presidente Ollanta Humala. Dijo que seguirá siendo un colaborador del país desde el sector privado. Reiteró que su renuncia es por motivos personales y deseó la mejor de los éxitos a quien lo suceda en el cargo. En una entrevista radial aclaró que hay cordialidad en el gabinete y que no existen dos salas. El primer ministro afirmó que el presidente Ollanta Humala está decidiendo a los reemplazantes. Se han hecho algunas propuestas, particularmente he hecho unas propuestas al presidente, y el presidente las está estudiando en este momento, y mañana por la tarde seguramente estaremos haciendo ya el relevo en el Salón Dorado. Destacó la labor de la también renunciante Carolina Trivelli. Indicó que ella impulsó las políticas sociales del gobierno y que de la nada organizó el Ministerio de Inclusión Social. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, señaló que titulares del MINCETUR, José Luis Silva, y del Ministerio de Desarrollo, Carolina Trivelli, se alejan de sus carteras por razones de índole estrictamente personal. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, renunciaron a sus respectivas carteras, confirmó hoy el premier Juan Jiménez Mayor. Los motivos de la salida de ambos funcionarios, que se produce a pocos días de fiestas patrias, son de índole personal, aseguró el jefe del gabinete, quien destacó la labor que ambos cumplieron en el gobierno. En el caso del MINCETUR, se estima que Magali Silva, actual viceministra de la Producción, asuma el control de la cartera tras la salida de su titular. Sin embargo, Jiménez no confirmó esta información y se limitó a indicar que los reemplazos serán anunciados antes del 28 de julio. El día de hoy han presentado su renuncia al gabinete el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, y la ministra Carolina Trivelli de Desarrollo e Inclusión Social. Se trata de una renuncia por temas estrictamente personales. Ellos venían trabajando muy duro en el gabinete, realizando las tareas que el presidente planteó en cada una de las carteras. Se había conversado con ellos hace algunos meses, casi un año, para efectos de que, digamos, continúen en el gabinete pese a los temas personales que ellos plantearon en su momento el presidente. Y ha llegado el momento ya de formalizar esto, luego de que se han cumplido algunos elementos o tareas que el presidente les encargó. Estamos, la verdad, muy contentos del trabajo que han realizado ellos, muy satisfechos. Y por supuesto que los vamos a extrañar, son dos excelentes ministros en cada una de las carteras, y esto se va a operativizar en los próximos días, ¿no? Renunciaron los ministros de Comercio Exterior y de Desarrollo e Inclusión Social. El jefe del gabinete dijo que ambos lo hicieron por motivos personales y desmintió que detrás de las dimisiones haya pugnas internas. Las bajas ministeriales antes de 28 de julio. Sus renuncias empezaron a difundirse en las redes sociales, moviendo aún más el escenario político. Fue el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, quien lo anunció oficialmente. Para confirmarles la renuncia de los ministros José Luis Silva, de Comercio Exterior y Turismo, y Carolina Trivelli, de Desarrollo e Inclusión Social. La versión del gobierno es que ambos ministros adujeron meses atrás razones personales y familiares para dejar sus puestos. Desde hace meses ellos venían planteando una serie de, digamos, la posibilidad de dejar el gabinete básicamente por
temas personales. Habría sido el presidente Ollanta Humala quien le solicitó continuar en el cargo un tiempo más. El presidente, no obstante, le pidió que se resuelvan algunos temas y encargos puntuales que han venido cumpliendo. José Luis Silva Martinot lleva 2 años al mando del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Bajo su gestión se consolidó la marca Perú, impulsando mejores condiciones para la inversión de capitales extranjeros, la exportación de productos nacionales y la promoción del turismo. Esto último a través de ingeniosas campañas mediáticas. Su salida obedecería al poco apoyo del gobierno a los exportadores. Jiménez confirmó haber propuesto en su reemplazo a Magali Silva, actual viceministra del sector. Carolina Trivelli es la primera ministra de Desarrollo e Inclusión Social, cartera creada por Humala en octubre del 2011. Responsable de los programas sociales emblema del actual gobierno, como Pensión 65, Cuna Más, Juntos y Cali Guarma. Hacia este último se presentaron numerosas denuncias por la entrega de alimentos en mal estado y condiciones antihigiénicas. Se especula que la ministra tendría ya un puesto en el Banco Mundial. Por el momento ha anunciado su retorno como investigadora al Instituto de Estudios Peruanos. El presidente Humala aún no designa a los reemplazantes. Y de manera sorpresiva se confirmó la renuncia de la ministra Carolina Trivelli y del titular de Comercio Exterior José Luis Silva. No van más. A unos días de cumplirse el segundo año de gobierno del presidente Ollanta Humala, la PCM confirmó la renuncia de sus ministros de Comercio Exterior e Inclusión Social. Se había conversado con ellos hace algunos meses, casi un año, para efectos de que, continúen en el gabinete pese a los temas personales que ellos plantearon en su momento al presidente, y ha llegado el momento ya de formalizar esto. El primero en hacer público su paso al costado fue José Luis Silva Martinot, titular del Mincetur, quien adujo motivos personales. Trascendió que la actual viceministra de MIPE e Industria, Magali Silva Velarde Álvarez, tomaría la posta de Comercio Exterior y Turismo, mientras que el reemplazo de Carolina Trivelli al frente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se daría a conocer antes del discurso presidencial de 28 de julio. Eva Bracamonte